senador Alejandro Encinas Rodríguez para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, como lo ha señalado ya aquí la senadora Cristina Díaz y el senador Pablo Escudero, el día de hoy damos un paso más en lo que hemos avanzado en materia de construir el entramado institucional, la legislación en materia de transparencia y acceso a la información para hacer efectivo uno de los derechos humanos fundamentales consagrados en nuestra Constitución para todas las personas, para todas las ciudadanas y ciudadanos en nuestro país. Como se ha dicho aquí, no solamente este dictamen que presentamos el día de hoy deriva de 3 iniciativas, la primera presentada por legisladores de 4 fracciones parlamentarias en diciembre de 2014 y otras 2 más presentadas por legisladores, en primer lugar del PAN y del propio PRD y posteriormente del Partido Revolución Institucional y el Partido Verde. Pero también hay que saber que el resultado de más de 3 años de discusión, un proceso que inició en septiembre de 2012 en la anterior legislatura y que derivó en una reforma constitucional en donde además de buscar dotar de autonomía a todos los órganos garantes, tanto en el ámbito federal como en los estados de la República, establecer los estándares legislativos básicos de la legislación en el ámbito federal y local y eliminar la discrecionalidad con que hasta ese momento se manejaba y ejercía este derecho al acceso a la información pública, hoy estamos concretando. Hay que señalar que a través de las audiencias públicas y las consultas con los órganos garantes se han realizado un conjunto de modificaciones importantes. Y hay que reconocer, lo señalaba Pablo Escudero, las aportaciones siempre oportunas y críticas de las organizaciones de la sociedad civil. Yo debo reconocer el trabajo de artículo 19 del Colectivo para la Transparencia, de México Infórmate, de Fundar y otras organizaciones sociales especializadas en el tema que nos han ayudado e incluso con una visión crítica como la fijada el día de ayer en el comunicado de prensa que hicieron público y que hemos considerado en gran medida, o mejor dicho, en la medida de lo posible, en las adecuaciones que todavía anoche realizamos al proyecto de dictamen y que hoy se han sumado a la discusión. Debo señalar que ha habido temas polémicos y si bien el espíritu fundamental de la ley general se mantiene, particularmente en lo que se refiere a la prohibición, por ejemplo, de reservar información a violaciones graves a los derechos humanos o a la comisión de delitos de lesa humanidad, donde se mantienen los estándares establecidos en la ley general y se establece la obligación de adoptar criterios de interpretación pro persona en su sentido de protección y garantía más amplio, haciendo valer la preeminencia del principio de máxima publicidad. Creo que se logra, sin lugar a dudas, un avance significativo, aunque no se logró un acuerdo en lo que es hacer más explícito la facultad del Instituto Nacional de Acceso a la Información para hacer una valoración cualitativa y cuantitativa sobre violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad u actos de corrupción para efectos de acceso a la información, lo que también a mi juicio no impide necesariamente que ellos lo realicen, aunque tendrán que enfrentar sin lugar a dudas algunas resistencias. De la misma manera, en las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados federales, se logró consenso en 276 obligaciones genéricas y específicas, aunque en el ámbito energético
quedaron pendientes de definición algunas obligaciones sustantivas, como por ejemplo la información del estado que guarda la integridad física y operativa de las instalaciones de los asignatarios, permisionarios o concesionarios, o la ubicación de los pozos de agua residuales, estándares y funciones y responsabilidades en materia de seguridad industrial, operativa y ambiental de los propios permisionarios o concesionarios. En materia de sindicatos y partidos, que fue de los temas que estuvimos discutiendo, se mantienen como sujetos obligados e incluso en el ámbito de los partidos políticos, sujetos a una doble regulación en materia de transparencia, no solamente en lo que contiene la ley general y la ley federal en materia de obligaciones para los partidos políticos, sino también las disposiciones que derivan de la ley general de procesos políticos, de procesos electorales y partidos políticos, en lo que corresponde al manejo de las prerrogativas en los procesos electorales. Y en el caso de sindicatos, se reitera, además de las responsabilidades establecidas en la ley general, la obligación de mantener disponible la información y de manera accesible en todo lo que se refiera a los asuntos de administración o manejo de recursos públicos en especie o en efectivo. Aunque también aquí hay que señalar que en todo momento, y esto no solamente es una disposición de los estatutos de los sindicatos, los agremiados de los sindicatos pueden recurrir y requerir la información, por ejemplo, del manejo de las aportaciones, de las cuotas sindicales, las aportaciones de los trabajadores a su sindicato, a partir de las obligaciones en materia de transparencia que se establecieron en la reforma laboral, en donde se debe dar cuenta desde el registro del sindicato, los mecanismos de elección de sus dirigentes, el padrón de afiliados e incluso los mecanismos para aprobar los contratos colectivos y que estos sean derivados efectivamente de la consulta con los trabajadores. Y al mismo tiempo, dentro de los avances importantes, hay un mayor fortalecimiento de las facultades del Instituto Nacional de Acceso a la Información, donde asuntos elementales de un ejercicio democrático en una institución autónoma se resuelven. Por ejemplo, que la sesión en donde se elija al presidente del Consejo sea pública, y se eliminó el voto razonado, que implicaba poder dejar un voto por escrito, cuando el principio básico del ejercicio de todo acto democrático es el voto presencial y no un voto diferido, al tiempo de que se constituye a partir de esta ley el Consejo Consultivo del INAI, integrado por 10 ciudadanos que participarán de manera honorífica. Otro de los temas polémicos estuvieron vinculados a información clasificada, todos los criterios de clasificación de información, en donde en esta ley federal se mantienen los estándares establecidos para que en materia de clasificación de los sujetos obligados al aplicar estos criterios no sea de manera restrictiva y sino al contrario, se limite todas las excepciones al derecho, que sea la excepción lo que rija y no la regla, y para ello los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos, expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. Y por eso es muy importante la definición que se mantiene en esta ley del momento de clasificación de la información y la prohibición expresa de la clasificación ex ante. Es decir, que en ningún caso se podrá clasificar documentos antes de que se genere la información, y el momento de desclasificación se establecerá cuando se extingan las causas que dieron origen a la clasificación. Da la importancia de mantener los principios fundamentales de la prueba del daño, en donde la clasificación de la información reservada se realizará conforme a un análisis casuístico
casuístico mediante la aplicación de la prueba de daño, siempre cuando la divulgación de la información represente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional. En materia de información confidencial, se establece como tal la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y esta no estará sujeta a ninguna temporalidad y solo podrán tener acceso a esta información los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. De la misma manera, y creo que esto hay que destacar, dentro de las aportaciones está la inatacabilidad de las resoluciones del INAI y el acotamiento de las facultades del consejero jurídico, a lo que me referiré más adelante. Y dos de los temas que no venían incluidos en ninguna de las tres iniciativas y que hoy forman parte del cuerpo del dictamen es la inclusión de dos conceptos básicos, el de gobierno abierto y el de justicia abierta, donde por primera vez no solamente se establecen obligaciones al gobierno federal, sino al Poder Judicial en materia de transparencia, como lo hicimos en la fracción segunda del artículo 67, en donde ya hay obligaciones puntuales en materia de justicia abierta al Poder Judicial de la Federación. Y esto resultado del acuerdo que sostuvimos el día de ayer en las Comisiones Unidas para que, retomando el debate, pudiéramos hacer nuevas modificaciones a la cuarta versión de proyecto de dictamen que se discutió el día de ayer. Y en estas discusiones logramos no solamente retomar propuestas de las senadoras y los senadores presentes en la reunión, sino también mantuvimos comunicación con el INAI y con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en donde se incorporaron observaciones adicionales, alrededor de 25 modificaciones, donde destaco la modificación al artículo 67, su fracción segunda, en materia de las responsabilidades del Poder Judicial en materia de transparencia y acceso a la información, una sustantiva o dos sustantivas, los artículos 68 y 69 que el senador Javier Corral y un servidor ayer cuestionamos respecto a esta limitación de facultades del consejero jurídico de la Presidencia, donde en el caso del artículo 68 todo se sujetará a la aplicación de la prueba de daño establecida en el artículo 104 de la Ley General, y en el artículo 69 se elimina lo que era el inciso B, donde se le daban atribuciones adicionales al consejero jurídico, y se reduce solamente a establecer su regulación en lo que, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas en la materia. Se incorporan también, de la discusión de ayer, modificaciones en materia de seguridad pública para que quede de manera claramente definida. Fue una preocupación de la senadora Pilar Ortega, toda la información que deban de entregar las secretarías o las dependencias encargadas de la seguridad pública y la Procuración de Justicia en materia de procesos, denuncias e investigaciones relacionadas con la comisión de delitos y en materia de justicia de adolescentes, y toda la información vinculada con la comisión de delitos federales. Y debo destacar una que era muy importante, una adecuación al artículo 113, que es de las modificaciones de mayor trascendencia, donde estábamos cometiendo una omisión significativa, ya que en este artículo se consideraba como información confidencial la que contenía datos personales concerniente a toda persona, cuando nuestra Constitución establece que se entiende por persona tanto las personas físicas o morales, con lo cual podría haberse realizado excepciones en materia de personas morales, y por eso el artículo 113 establece ya con toda precisión que se trata de personas físicas. Finalmente, sí quiero entrar a uno de los temas que mayor polémica generaron, y es en cuanto a si se mantiene o no una excepción a los grupos parlamentarios o al Poder Legislativo en materia de sus obligaciones de transparencia. Y yo quiero aquí sostener mi convicción
de que no solamente en materia de las obligaciones del Poder Legislativo, sino de los grupos parlamentarios y de cada uno de los legisladores integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, tenemos plena vigencia en nuestras obligaciones genéricas y específicas desde el momento mismo en que la Ley General las estableció. Y aunque se estableció una excepción para la aplicación de la Ley General en materia de rendición de cuentas y solicitudes de información al Congreso de la Unión en el artículo 13º transitorio, que establecía un periodo de tiempo para que el Senado de la República y la Cámara de Diputados establecieran sus reglamentos de administración y rendición de cuentas, esta prescribió o terminó el último día del mes de agosto, con lo cual la omisión del legislador no obsta para que tengamos la obligación de dar pleno cumplimiento a esa responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que no solamente no hay ningún régimen de excepción para el Congreso de la Unión, ninguna de sus cámaras, ningún grupo parlamentario y ningún legislador, sino que todos estamos obligados a partir del 1 de septiembre a rendir cuentas de los recursos que percibimos para el desempeño de nuestras funciones y de las acciones o el desempeño legislativo que tengamos. Ya veremos quién cumple y quién no cumple, porque ahí es donde vienen los nuevos retos. Y creo que hay dos grandes retos al futuro. El primero es el reto de la implementación de la ley. Y yo sé que me están siguiendo por el canal del Congreso los integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de los órganos garantes locales, así como las organizaciones sociales. Y el mayor reto va a ser el de la implementación y enfrentar las resistencias, como lo hemos visto en este propio Poder Legislativo. Y en esto va a requerirse mucho del trabajo y la participación de la sociedad civil. Y el segundo reto, y lo quiero advertir desde hoy, es que ante esta cascada de legislación que iniciamos en el 2012, con una reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, que dio lugar a una ley general que por primera vez en la historia del proceso legislativo de nuestro país deriva en una ley secundaria de carácter federal, porque hasta ahora ninguna ley general ha tenido ninguna legislación específica en el ámbito federal. Tenemos el caso de la Ley General de Educación, la Ley General de Población, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Esta es la primera ley general, la de acceso a la información, que va a tener una legislación que regule la actividad del gobierno federal. Y si a eso le sumamos la Ley de Archivos, le sumamos la Ley de Datos Personales, la creación del Sistema Nacional de Transparencia, ahora la Ley Anticorrupción y las 20 leyes que de ellas se derivarán y la creación del Sistema Anticorrupción, y si esto se conjuga con el Sistema Nacional de Archivos, el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, podemos correr el riesgo de realizar un tal nivel de desarrollo de leyes y de instituciones que lleven a su instrumentación que mutuamente se anulen y conculquen, por lo tanto, el derecho de los ciudadanos. Ayer desarrollaba un concepto poco técnico, pero corremos el riesgo de incurrir en una legislación mazacote en donde haya tantas disposiciones legales y tantas instituciones para hacer valer la ley y los derechos ciudadanos que al final de cuentas se entorpezcan entre sí misma y conculquen esos derechos. Quiero terminar, y eso sí es un acto que debo, abusando de su atención, que debo cumplir, en agradecer a todo el equipo técnico de mi grupo parlamentario y de la Comisión de Estudios Legislativos Segundo, así como los equipos técnicos de la Comisión de Gobernación y de Participación Ciudadana y Anticorrupción, en particular a quienes más cerca estuvieron
pues no estos meses, estos 3 años y 3 meses que llevamos de discusión del tema, a Leida Tobar, a Blanca Báez, a Julissa Suárez, a Nayeli Peralta, a Estefanía Ceballos, a Emilio Saldaña, a Enrique Dupré, a David Mamé, Sergio Ruiz, David Fonseca, a Alejandro Pulido y Omar Sánchez, el apoyo que nos han brindado no solo a un servidor, sino al grupo parlamentario en este producto legislativo que avanza y que esperemos que no enfrente muchas resistencias para su implementación. Por su atención, muchas gracias. Esta presidencia